En el programa de hoy vamos a hablar del agua con arsénico. ¿Qué localidades de nuestra provincia tienen esta problemática y qué consecuencias trae a la salud? Para esto vamos a charlar con Fernanda Simonielo. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y se ha especializado en temáticas de toxicología ambiental. Bueno, vamos a hablar de arsénico y ante todo entonces tenemos que saber qué es el arsénico. Tenemos entendido que es una sustancia extremadamente tóxica, pero ¿cómo se origina? Su origen es puramente natural, tiene que ver con las actividades humanas, solamente lo encontramos en el agua. ¿Cuál es el origen del arsénico? Bueno, el arsénico es un elemento de la tabla periódica, entonces esto quiere decir que conforma parte de las estructuras naturales de la Tierra. Pero hay algunas actividades antrópicas, o sea, que realiza el hombre de extracción de este elemento para uso en determinadas situaciones. Sin embargo, el problema que tenemos en nuestra región es justamente su presencia de manera natural. Es un elemento que puede estar en distintas formas, puede ser gas, puede ser sólido, puede estar en el agua, y nos preocupa y mucho, como vos dijiste previamente, esta presencia en el agua, que no es causada por la acción del hombre, sino por un fenómeno natural. ¿Y cuál es ese fenómeno natural? ¿Dónde está alojado el arsénico? El arsénico forma parte del suelo de nuestra provincia, y no solo de nuestra provincia, también incluye Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y así hacia hasta el noroeste. Es toda una zona donde en el suelo se encuentra este mineral, metaloide, como específicamente se lo llama. El tema es que ese contacto del suelo con las aguas subterráneas hace que esas aguas subterráneas se vayan cargando de este metaloide y las contaminen. Y como vos dijiste previamente, es tóxico, entonces pasa a ser una situación que hay que considerar. Claro, y por eso entonces las localidades de nuestra provincia más afectadas son aquellas que se abastecen mayormente de agua subterránea. Esto es así, en el oeste. En el oeste, exactamente, y además es donde más concentraciones se encuentran. Hay muchos estudios que realizó la universidad a lo largo de varios años, donde se fueron tomando mediciones de distintos pozos subterráneos en la zona oeste de la provincia, y te diría que hasta el medio, si la partimos longitudinalmente, es donde más altas son las concentraciones. A medida que nos acercamos hacia el este, a la zona del río Paraná, las concentraciones en agua subterránea bajan. Pero, como vos decías, la problemática es en las poblaciones que usan esta agua para consumo. Nosotros utilizamos mucho agua superficial para consumir, eso se potabiliza y los contenidos arsénicos son bajos. Mientras que en la zona oeste pasa a ser un problema en salud importante por la presencia del arsénico. Claro, y ahí existe sí un tratamiento especial para el agua, ¿no? ¿Cuáles son estos métodos que se utilizan o cuáles son los más efectivos a utilizar? Con respecto al tratamiento, depende la localidad y el lugar. Al usar esa agua subterránea, las poblaciones rurales que no están en una determinada comunidad y que viven alejadas de estas poblaciones, es donde utilizan el agua directamente, digamos cruda, tal cual la extraen. Y son las que más problemas en salud podrían llegar a tener a futuro. Las poblaciones que llegaron a conseguir la posibilidad de adquirir una metodología especial, que es una planta de ósmosis inversa, esa es la que asegura la captación del arsénico y que el agua potable no tenga ese metaloide para consumo humano. ¿Hay mucha población fuera de esos sistemas de ósmosis inversa? Hay dos situaciones. Por un lado, poblaciones que a lo mejor viven durante la noche, digamos así, en las zonas pobladas, pero sus tareas rurales las desarrollan en las zonas alejadas y no siempre tienen la costumbre de llevar el agua, entonces terminan consumiendo el agua cruda. Por otra parte, hay gente que sigue consumiendo el agua sin tratamiento a pesar de tener la disponibilidad de esas plantas de ósmosis inversa y estas aguas potabilizadas y seguras. Me imagino que hay también estos tratamientos caseros.
antes de ingerir el agua, o no, o tampoco se ponen en práctica esto de hervirla, de colocarle... Es que eso justamente sería una contraindicación para el caso del arsénico. Bien. Como se trata de un metaloide, al hervir va a quedar en el sedimento y se va a evaporar agua pura, o sea, se va a concentrar. Justamente el hervido termina siendo contraindicado en esta situación. O sea que no se puede tomar directamente de la canilla, el agua cruda. Si no es tratada. Si no es tratada. Sí, exacto. Y el tratamiento que hoy garantiza de alguna manera mínimos o casi nulos, me imagino, niveles de arsénico, es ósmosis inversa. Exactamente. Si la hervimos, no es el mejor mecanismo. Sí, para liberarlo de microorganismos, otro tipo de situaciones de salud que también son importantes. Pero justamente para combatir el arsénico no es un método adecuado. ¿Y cuáles son las consecuencias que mencionabas recién de salud que traen? ¿Cuáles son las más comunes o que pueden afectar a las personas que ingieren el agua cruda? Bueno, como te comentaba, que no solamente se produce en nuestra provincia este problema, sino que se extiende a otras zonas de la República Argentina. También hay otros lugares del mundo que tienen este mismo problema del agua subterránea con arsénico. Sin embargo, los descubrimientos de los primeros efectos en salud se realizaron en la Argentina, en una localidad muy cercana a nuestra provincia, en Córdoba, y por eso se lo llamó la enfermedad de Belleville, que las manifestaciones que observaban en las personas que vivían ahí eran fundamentalmente a nivel de piel, engrosamiento de las palmas de las manos y de los pies, o ennegrecimiento, que tienen términos específicos, pero como para hacerlo más simple al lenguaje. Y también algunos efectos en algunas manchas, que algunas se podían tornar cancerosas. Entonces ahí es donde se empezó a iniciar, y esto te digo en 1900, comienzos del 1900, una gran cantidad de estudios respecto a los efectos en la salud. Los efectos en la salud fundamentalmente están vinculados con lo que es su poder carcinogénico. O sea, eso se ha podido determinar e internacionalmente se categorizó al arsénico como un carcinógeno. Y no solo por esta carcinogénesis en piel que se conocía ya hace mucho, sino que también genera efectos carcinogénicos a otros niveles. Entonces, ahí ya es un punto más que importante para evitar el consumo, sobre todo a largo plazo. O sea, todos los procesos carcinogénicos no se dan rápido, son procesos silentes que pasan desapercibidos y que aparecen muchos años después de la exposición. Entonces, esa es una de las complicaciones. Otro de los problemas es lo referido a los cambios en un mecanismo muy específico que se llama estrés oxidativo, y que para hacerlo fácil nos puede llevar a problemas cardíacos, a problemas vinculados con diabetes. También se sabe que el arsénico es obesogénico, o sea que genera aumento de peso, genera cambios a muchos niveles. Sin embargo, todos estos cambios tienen un gran vínculo con otros factores que componen nuestra rutina. Entonces, algo que, por ejemplo, puede generar mejorías o no, es las costumbres de la dieta. Y hacia ahí es donde hay mucho foco en este momento, o sea, en ambas situaciones de salud. Por un lado, los procesos vinculados al estrés oxidativo y el gran número de enfermedades que podría desencadenar esto, y por otro lado, estos cambios de hábitos que se pueden dar de una población a otra y que son necesarios estudiarlos de manera puntual, local. No podemos extrapolar los asuntos o los problemas en salud locales con lo que sucede a lo mejor en India, donde la dieta y las costumbres son absolutamente distintas. ¿Y cuáles serían esas costumbres que ayudan a mejorar de alguna manera esta combinación, ¿no? Sí. Con el agua? Sí, el arsénico va a seguir presente si se sigue consumiendo y es lo que hay que evitar. Pero en lo que es uno de estos mecanismos de daño, que es el estrés oxidativo, mejora muchísimo con la dieta, sobre todo con el consumo de frutas y verduras que contienen micronutrientes antioxidantes. O sea, un gran consumo de estos elementos en la dieta colabora mucho el manejo de todo este tipo de problemas tóxicos que no solo lo produce el arsénico, sino otros contaminantes también. Entonces, una dieta con medio plato de frutas y verduras, que es lo que recomiendan las guías argentinas de nutrición, colaboran mucho en esto. Y también el consumo de proteínas.
las proteínas de origen cárnico colaboran con los procesos de metabolización. Entonces, ambas cosas, una dieta equilibrada y también otros hábitos, o sea, no fumar, realizar ejercicio físico, todo lo que sea saludable va a colaborar y mucho para restaurar el estado de salud y fundamentalmente dejar el consumo de arsénico, ¿no? Claro, y eso justamente, el tema de el consumo de agua, ¿es solamente por la ingesta donde hay que tener cuidado o también en otras actividades más domésticas como el lavado de platos o el baño, el aseo personal? ¿Dónde hay que evitar el agua, básicamente? Sí, el agua cuando se incorpora a través de la dieta o de agua de bebida, porque también en la dieta si nosotros estamos cocinando con esa agua contaminada, también la estamos ingiriendo. Entonces también hay que tener eso en cuenta, o el hielo, si está producido con esa agua contaminada. Todo lo que se incorpore por vía oral tiene que ser con agua segura, pero el ingreso por piel es muy bajo respecto a lo que incorpora el organismo por vía oral. Entonces, es posible bañarse con esa agua sin tener problema, lavar los platos también, pero no las verduras que después se van a ingerir. Claro. Y bueno, y también hablabas de estos casos, casos de enfermedades que se manifiestan mucho después, que son silentes. ¿Hubo en estos años, en estos tantísimos años de que lleva la problemática, algún pico donde se manifestaron estas enfermedades? No se han estudiado de manera sistemática en la Argentina, es un poco un trabajo por hacer. Siempre es un trabajo por hacer lo que es salud pública. Sí. Son muchas las aristas que involucra la salud pública y en varias oportunidades se ha puesto el foco en este tema. Han habido estudios a partir del Ministerio de Salud que propulsó trabajos que se llaman colaborativos y nosotros hemos participado en varias oportunidades en estos trabajos colaborativos a nivel nacional y cada grupo produce información respecto a su área en particular. Bien. O sea, recién mencionaste esto, la palabra clave, o sea, una política de Estado, un tema de salud pública. ¿Qué rol cumple el Estado acá específicamente en esta problemática y qué cosas pendientes, además de la sistematización de los estudios o de las métricas en cuanto a enfermedades, quedan por hacer? Bueno, por un lado, al tratarse de un contaminante que genera un efecto en la salud ya conocido, como es la carcinogénesis, lo primero que generó el Estado fueron normativas de límites recomendables en agua de consumo humano. Una de las políticas de Estado es, además de generar estas normativas, hacerlas cumplir. Entonces, cada región tiene sus propios mecanismos para hacer cumplir esto. En nuestro caso, en nuestra provincia es el ENRES, que es el que controla que el agua que se vehiculiza, digamos, a través de las redes, sea potable y no contenga contenidos de arsénico superiores a lo recomendado. Con respecto a las políticas de salud, hay todavía bastante trabajo que hacer respecto a lo que es epidemiología, y tiene que ver con esta característica de una de las enfermedades que produce el arsénico, que es la carcinogénesis, que es multifactorial. Entonces hay que hacer estudios con gran cantidad de población para poder, digamos, lograr datos que sean vinculables al consumo de arsénico. Entonces son trabajos que llevan mucho tiempo, que necesitan de muchos colaboradores, es un trabajo multidisciplinario, no solamente de un grupo en particular. Claro, y me imagino que estas plantas de tratamiento de ósmosis inversa también son controladas, son supervisadas y son administradas por el Estado local, de alguna manera, por los municipios o comunas. Exactamente, pero lo que nosotros vimos a lo largo de nuestras investigaciones en lo que es la región, la gente no adhiere a consumir esta agua. O sea, siguen consumiendo agua de pozo, porque el sabor es diferente, están acostumbrados, el arsénico no tiene gusto, sabor, olor, nada, no se percibe. Y al no percibirse, el sabor más dulce y agradable del agua potable termina siendo preferido organolépticamente, o sea, por estas características que uno siente a través del paladar del agua de pozo respecto al agua tratada. Entonces, esa es una gran problemática en nuestra región y es hacia donde estamos trabajando actualmente.
Bien, ¿y en qué consiste el tratamiento de ósmosis? Porque estamos hablando de ósmosis inversa. Bueno, en líneas generales, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Es bastante complejo, sí, es bastante complejo, pero lo que termina es reteniendo el arsénico y liberando agua con un contenido más bajo de arsénico. ¿Y esa agua se distribuye por red? ¿Cómo llega a los hogares? Depende de cada localidad. Bien. O sea, cada localidad tiene o una planta o una cooperativa que tiene esta. No todas las localidades, las muy pequeñas, todavía no lo tienen. Y además, algunas tienen la planta, pero no tienen la red de distribución. Claro. Es una situación que genera más de un problema político-social, porque Bien. hay que conseguir los fondos, hay que lograr que las personas adhieran al consumo, que adhieran a pagar la red, o sea, hay muchas cosas por atrás. Bien. Que son complejas. Y en términos numéricos, no sé si es posible definirlo o decirlo, pero ¿de cuántos habitantes estamos hablando más o menos aproximadamente afectados a esta problemática? Y en nuestra provincia se habla del 25% de la población que sigue consumiendo agua con arsénico. Nosotros nuestra línea de trabajo dentro de lo que es toxicología, la cátedra de toxicología, lleva muchos años trabajando este tema. Los primeros trabajos se iniciaron en la década del 90 aproximadamente, y en estos trabajos fuimos tomando distintos puntos de vista. Algunos estaban vinculados con eso, qué concentraciones tiene el arsénico en el agua subterránea, qué concentraciones tiene el arsénico que consumen las personas en determinados pozos, en determinadas localidades, incluso si pudiéramos medir el contenido de arsénico en orina, es el lugar más adecuado. O sea, la muestra es la excreción de arsénico, lo que la persona elimina después de haberlo consumido. Entonces también se incorporaron en esos trabajos previos esas mediciones de arsénico que nos daban el número de cuántas personas estaban consumiendo en esa localidad. Al pasar los años, mejor dicho, pudimos ir incorporando otras líneas de trabajo, y actualmente trabajamos en la cátedra todo lo que es genética toxicológica y estrés oxidativo. En lo que es genética toxicológica es puntualmente ese efecto que algunas sustancias tienen la posibilidad de generar daño en el ADN. Entonces, ese daño en el ADN es el que después podría llegar a ser más adelante un proceso carcinogénico. Nuestra idea es tratar de percibirlo y de detectarlo antes de que ese efecto en salud se produzca. Entonces, en ese sentido fueron las últimas investigaciones que realizamos en la región, tratando de convocar a personas que viven en estas poblaciones con una colaboración muy estrecha de lo que es el poder ejecutivo de ese lugar, que puede ser presidente comunal o puede ser un intendente, la escuela y las entidades de salud. Es el efector de salud que tenga esa población. A veces son muy pequeñas, a veces solo es un consultorio, pero con ese aporte de la escuela que nos permitía tomar contacto con la población, reunirlos y poder conversar y dialogar sobre el tema. El aporte del efector de salud que nos brindaba el espacio físico, pudimos hacer estos muestreos donde nos permitieron ver algunas situaciones en salud de manera general y que podríamos extrapolar al resto de la provincia. O sea, no imposible poder trabajar con el 25% de la población, pero sí con una fracción de ese número y poder realizar algunas investigaciones. Bien, y en vista a esto, a este punto de partida, bueno, ¿qué esperan poder avanzar en términos de esto de investigación y entiendo también de extensión, porque de alguna manera es una actividad extensionista? Se pretende transferir a esa zona el conocimiento para que de alguna manera sea capitalizado o aprovechado, bueno, para mejorar todo el sistema, ¿no? Sí, por supuesto. Nuestra idea también de toda la universidad es trabajar de manera mancomunada, docencia, investigación y extensión. Es una universidad que siempre se caracterizó por este trabajo de extensión, y la idea de nuestros trabajos tienen que ver no solo con la mirada de salud, que nos parece sumamente importante para nuestra carrera y para nuestros alumnos, sino también estas devoluciones que ahora estamos haciendo trabajando con escuelas. De manera general, digamos, los resultados en general que podemos obtener es que hay un índice de daño generado a nivel genético, o sea, que se puede visualizar
en estudios específicos de genética toxicológica, que se vincula con la excreción de arsénico. O sea que hay un efecto que puede predecir un problema en salud. Pero además que esa excreción de arsénico se mantiene presente incluso en poblaciones donde tienen agua potable segura. Y ahí es donde queremos trabajar. ¿Por qué? Sería la pregunta. Claro, exactamente. Entonces, a partir de las encuestas, nosotros en nuestro trabajo también sumamos estudiantes de nutrición, donde también hicieron una valoración desde toda esta parte que te comenté previamente, la importancia de lo que es la dieta en este problema. Y ellas también intentaron en estas encuestas hacer como más en profundidad este tema del agua, porque compete a su profesión y porque compete a los, digamos, a los objetivos de la investigación. Y seguimos viendo que las personas consideran el agua de bebida solamente utilizando agua segura. Entonces, beben agua segura, pero consumen agua de pozo para cocinar, para preparar el hielo, para preparar el jugo, el mate. El mate termina siendo uno de los ejes en el consumo de agua subterránea. Entonces, ahí es donde estamos trabajando desde la escuela, comunicando estos resultados, comentando cuál es el problema de salud que genera el arsénico, la importancia de la dieta balanceada y adecuada, y fundamentalmente cuáles usos le podemos dar al agua subterránea y cuáles no. Claro, una especie de concientización para los niños, digamos, como para empezar por casa con el tema de los buenos usos y costumbres en relación con el agua y con la dieta. Entonces, para finalizar, y lejos de dar una mirada pesimista de la situación, sabemos que el arsénico, hay que aprender a convivir con el arsénico porque hay cuestiones naturales que no se pueden evitar y es de donde se genera. Entonces, frente a este panorama, ¿cuáles son las herramientas principales que tenemos que manejar como sociedad para enfrentarlo y para mitigar los efectos que causa en la salud? Bueno, en primer lugar, tratar de conseguir agua segura para consumir. No es fácil, porque a nosotros por ahí nos parece muy simple viviendo en una ciudad donde abrís la canilla y lo que sale por la canilla es seguro. Cuando la gente vive en el campo y a lo mejor muy alejados, ir a buscar el agua hasta el pueblo es difícil, pero es pensar en el más allá. El más allá hablo de no solo nosotros, sino las generaciones siguientes. Algo que no comenté y que me estoy dando cuenta ahora, el arsénico también genera efectos en lo neurocognitivo, o sea, efectos en la cuestión neurológica si la mamá consume arsénico durante el embarazo. Entonces también es un problema que es muy importante para pensar en las próximas generaciones. Entonces ese esfuerzo que hoy hay que hacer hasta que haya otro tipo de posibilidades, es importante que tratemos de apoyar a las comunidades rurales a que puedan conseguir esa agua segura y la puedan consumir de manera segura y sin afectar a su salud. Claro que sí. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por venir al programa y fueron muy claros tus conceptos, así que bueno, esperamos que sirvan de ayuda para seguir concientizando a la población acerca de la importancia del agua y su relación con la salud. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Muy a gusto estuve.